Primero, este consentimiento tiene que ser libre, pero además el consentimiento es reversible. Creo que a lo que muchas personas nos llega a costar es pedir ese consentimiento, incluso darlo. Cuando vinculamos el consentimiento, por ejemplo, a las relaciones sexuales, me parece que otro elemento importante es el deseo. Claro. O sea, sin deseo no hay consentimiento. El consentimiento es activo, yo tengo que decirlo. Despertar. Universidad Libre de Violencias. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro podcast Despertar #Universidad Libre de Violencias. Un espacio seguro y abierto para conversar sobre las violencias que nos rodean y poder cuidarnos y acompañarnos mejor. Mi nombre es Andrea Córdoba Lira, estudiante de la licenciatura de Arte Contemporáneo en la Ibero Puebla, y hoy nos acompaña la doctora Rosario Arrambide, la encargada y responsable de la Defensoría Adjunta de Atención, Investigación y Seguimiento de la Defensoría de Derechos Universitarios. ¿Cómo estás, Ro? Hola, bien, gracias. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, una palabra que escuchamos en las redes sociales, que escuchamos en conversaciones cotidianas, la cual es el consentimiento. Pero creo que hay que investigarlo más a fondo. ¿Qué entendemos por consentimiento? Por consentimiento entendemos la manifestación de nuestra voluntad con un acto o una actividad que se va a acordar con otra persona. Pero el consentimiento tenemos que entenderlo a la luz de una serie de elementos. Primero, este consentimiento tiene que ser libre. Es decir, no puede haber presión, coacción, chantaje, amenazas o violencia para obtener el consentimiento de una persona. Pero además tiene que ser informado. Para que las personas podamos consentir, tenemos que saber de qué se trata ese acto, esa actividad, ¿no? En cada una de sus etapas, por ejemplo. Otro elemento importante del consentimiento es que tiene que darse en condiciones de igualdad. Si no hay condiciones de igualdad, no podemos estar hablando de un consentimiento porque hay una situación a lo mejor de poder. Otra cuestión del consentimiento importante a entender es que el consentimiento es sobre acciones en particular, es decir, el hecho de que yo haya consentido un acto en el pasado, eso no quiere decir que se va a dar por hecho que yo voy a consentir en el futuro una situación similar o distinta. Pero además el consentimiento es reversible, es decir, yo en algún momento puedo retirar mi consentimiento con el acto. Y en otro sentido creo que es importante entender que en el consentimiento, cuando vinculamos el consentimiento, por ejemplo, a las relaciones sexuales, me parece que otro elemento importante es el deseo. Claro. O sea, sin deseo no hay consentimiento. Y otro elemento, y cierro con esto los elementos del consentimiento, es el consentimiento no es la omisión, el que yo no manifieste nada o el que yo me quede callada. El consentimiento es activo, yo tengo que decirlo, yo tengo que manifestar mi conformidad con ese acto. Y muchas veces malinterpretamos que porque no me dijo un no o no me dijo nada, entonces está dando su consentimiento. Entonces, estos son elementos claves para entender, ¿no?, el consentimiento libre de coacción, libre de violencia. Muchas gracias. Creo que queda bastante claro con esas características que mencionaste. Y sobre todo en este podcast, Universidad Libre de Violencias, quisiera que tú me pudieses informar o comentar por qué sería pertinente hablar del consentimiento en un entorno universitario. Yo creo que es pertinente hablar del consentimiento en todos los entornos de nuestra vida, pero en específico en el entorno universitario, siempre estamos manifestando nuestra voluntad con actos, con acciones, y en el entorno universitario vivimos nuestros derechos universitarios y tenemos que aprender a vivir, a ejercer esos derechos universitarios, siempre con autonomía, siempre con libertad, y para poderlo hacer requerimos consentir. Y en el entorno universitario traemos nuestras relaciones que podemos tener en otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, acá en el entorno universitario hay relaciones de pareja, hay relaciones de amistad, hay una diversidad de relaciones en donde el consentimiento es clave en esas acciones y es clave para vivir un entorno libre de violencias universitarias, libre de coacción, ¿no?, en donde respetemos la dignidad y la autodeterminación o la decisión de los y las demás miembros de esta comunidad universitaria. Claro, y creo que hablando sobre las juventudes universitarias, también un tema importante que abarca el consentimiento es este mismo dentro de las relaciones pues sexoafectivas, como habías mencionado, y también en esta época actual, el consentimiento en la vida digital. ¿Nos podrías explayar un poco sobre ese tema, por favor?
Sí, pues en todos estos actos el consentimiento está de por medio. Creo que es clave siempre el diálogo y la comunicación, ¿no? Me parece que algo que sucede en estos espacios y en los espacios de las juventudes es la comunicación por las nuevas tecnologías, ¿no? Y en esa comunicación se extiende el consentimiento. Yo no puedo estar intentando interactuar con una persona sin su voluntad, sin su consentimiento, porque eso puede constituir en ese sentido un ciberacoso, ¿no? Pero lo mismo sucede en las relaciones sexoafectivas. Si una persona, si una mujer me dice que no quiere tener más vínculo conmigo, que ya no quiere tener esa relación sexoafectiva conmigo, es importante que respetemos las decisiones, ¿no? de las personas para evitar entonces caer en acciones de violencia, de coacción, de acoso, ¿no? Que son algunas de las figuras que vulneran nuestros derechos universitarios al interior de esta universidad, ¿no? Creo que a lo que muchas personas nos llega a costar es pedir ese consentimiento, incluso darlo. Tú, pues, al saber todas estas cuestiones, podrías, no quiero decir como un tutorial, pero sí alguna guía de cómo poder pedir y otorgar ese consentimiento de manera, pues, coaccionada con la otra persona. Sí, yo creo que algo fundamental es el diálogo y la comunicación, ¿no? La construcción de las relaciones basadas en la comunicación, en una comunicación abierta, pero también es, por un lado, es un proceso de construcción respecto a nuestros propios límites. El consentimiento tiene que ver con el colocar límites también, pero tiene que ver también con el respetar los límites de la otra parte, ¿no? Entonces creo que ahí la comunicación es fundamental, ¿no? El consentimiento está vinculado a acuerdos y en la medida en la que esos acuerdos se desarrollen a través del diálogo, ¿no? Pues podrían respetar estos límites, pero sí implica un proceso de fortalecimiento y de no tener miedo a decir que no. O sea, decir que no es un derecho, porque decir que no está ligado con nuestra autodeterminación y con nuestra libertad. El consentimiento para mí es una herramienta de la libertad y de la autodeterminación de las personas, pero principalmente de las mujeres. Y cuando decimos no, nos estamos cuidando. Cuando decimos no, estamos ejerciendo nuestros derechos y los estamos defendiendo. Entonces es importante plantarnos sin temor de lo que piense la otra persona. Pero por el otro lado, creo que hace mucha falta procesos de respetar la decisión de las personas y dejar de estar presionando para salirme con la mía, ¿no? Porque además, y tal vez me voy a adelantar, pero está relacionado con otros elementos que están ahí, que cruzan y que son estructurales en el consentimiento. El tema de las relaciones desiguales de poder, el tema del poder está vinculado al consentimiento, porque es como esa chica me va a decir que no. ¿Cómo no va a querer salir conmigo, por favor? O sea, ¿no? Entonces estoy ahí presionando, eso es poder, ¿no? Creer que ella tiene la obligación de estar conmigo, pero por el otro lado también es esta idea que existe de las relaciones o del amor romántico, ¿no? De sí, a fuerza, sí, la voy a conquistar y voy a hacer todo hasta lo imposible, pero al hacer esto y al no entender los límites, estoy sobrepasando los derechos de la otra persona, quien ya me dijo que no, quien ya colocó su límite y aún yo sigo insistiendo. Y entonces ahí caemos en el acoso, caemos en la violencia. Sí, y ahora que mencionas la palabra límite, pienso en también cómo se puede aplicar el consentimiento en el entorno familiar. Creo que es una forma muy difícil de plantar límites ante la familia, porque justo estas relaciones asimétricas de poder entre mamá, papá, mamá, hijo, pues son bastante complejas. Rápidamente nos podrías decir cómo poner un límite a la familia desde lo sano. Yo creo que dialogando, yo creo que buscando la comunicación, yo creo que haciendo entender a las otras integrantes de la familia los distintos contextos en los que podemos estar inmersos, ¿no? Los hijos, las hijas, pues están en otro contexto, en otra actualidad, en otros momentos distintos a los que a lo mejor vivieron los padres y las madres, ¿no? No sé. Pero yo creo que el diálogo y la comunicación sobre lo que necesitamos, sobre lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y sobre lo que también es parte de nuestros derechos, es fundamental, ¿no? Para colocar esos límites con respeto. Siempre buscar el diálogo, ¿no? Y al final también es nuestra decisión, ¿no? Así es. Y sobre todo creo que el consentimiento, en este caso dentro del entorno universitario, llega a ser un concepto primordial que a veces no se respeta del todo. Quisiera también preguntarte
¿Qué ocurre con el consentimiento en los casos de hostigamiento o de acoso sexual dentro del entorno universitario? Sí, pues en los casos tanto de acoso, que se pueden dar entre pares, como en los casos de hostigamiento, en donde ya hay una relación de jerarquía, se está violentando el consentimiento de las personas. Siempre se va a violentar el consentimiento de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? En los casos, por ejemplo, de acoso entre pares, es no entender la determinación de una persona respecto a no querer tener un acto o una actividad con esta otra persona e incluso una relación, ¿no? Algo que pasa o que es común es que existió a lo mejor una relación sexoafectiva, de noviazgo, ¿no? Cualquier tipo de relación, y esta relación se decide terminar por una de las partes. Y hay una manifestación de terminar con esta relación. No obstante, la otra parte, y que en mi experiencia la otra parte es en su mayoría los varones, no respetan esa decisión de no terminar y entonces insisten y quieren recuperar, ¿no?, a la chica y quieren recuperar la relación. Y al insistir, al estar buscando de forma insistente a través del el WhatsApp, de las redes sociales, eso es estar acosando porque no está respetando esa determinación. O una situación de seguimiento a otra persona, ¿no? De estar siguiendo a esta persona para querer estar con ella y es que a fuerza quiero hablar contigo, pero ya hubo una decisión de que yo ya no quiero estar contigo. Entonces ahí eso es muy común en los casos de acoso. Ahí es importante respetar, ¿no? Respetar esa decisión de ya no quiero mantener esa relación contigo, el tipo de relación que sea, no quiero hablar contigo. Y en los casos de hostigamiento, en donde no solo hay una situación de abuso de poder, sino que también hay una situación de jerarquía, ¿no?, de la persona quien ejerce el hostigamiento, al ejercer esa jerarquía, ¿no?, también está pasando por encima el consentimiento de la otra persona, ¿no? Porque además suele haber chantajes, ¿no? Pues si quieres a lo mejor que tener una mejor calificación, pues vamos a salir o vamos a ir al cine o vamos por un café, o de hacer comentarios indeseados, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre la apariencia de una persona, sobre la sexualidad de una persona. Esos comentarios indeseados están pasando por encima del deseo de la persona y al violentar el deseo y la voluntad de la persona, se violenta el consentimiento, ¿no? Eso es como lo más común en estos casos de acoso y de hostigamiento. Justo creo que has mencionado 3 palabras importantes que son el respeto, el diálogo y la escucha, para que el consentimiento se pueda garantizar en ambas partes. También siento que estas 3 palabras son pautas que apoyan a que surja este concepto del consentimiento, pero también quisiera preguntarte si hay discursos, prácticas o creencias que imposibiliten la práctica del consentimiento. Sí, por supuesto, hay lo que yo llamaría como esas causas estructurales y que esto tiene que ver con lo que me preguntabas hace un rato de que a veces no nos atrevemos a decir que no, ¿no? Porque ahí hay discursos y hay estas causas estructurales que son los mandatos de género, o sea, cómo nos educan a nosotras las mujeres, ¿no?, a la luz de la imposición de estos mandatos que siempre implican consentir, ¿no? Para las mujeres se nos enseña a consentir, se nos enseña a servir a otras personas, siempre a otras Incluso personas. desde los juguetes, todos los juguetes femeninos son actos de cuidado y los juguetes masculinos son actos de acción, ¿no? Pistolas, balón, y las niñas es bebés, cocina. Exacto, totalmente de acuerdo, pero esos actos de cuidado se nos enseña desde el servicio, claro, ¿no? Desde el cuidar a nuestros hermanos, el cuidar a nuestros padres, el cuidar a los esposos, ¿no? Entonces, esos mandatos de género, pues, implican siempre como un consentimiento, ¿no? Como siempre estar bien comportada, no romper ciertas reglas sociales, ¿no? A las mujeres no se nos educó para decir no. Las mujeres en el camino hemos tenido que aprender a decir no a la luz de las experiencias de la vida. Pero esos mandatos de género para mí son la causa estructural de la violencia y por ende de por qué a veces no podemos poner límites, pero también porque en la mayoría de los casos, insisto, los varones no respetan esos límites, porque estos mandatos de género también van asociados hacia ellos. Sus mandatos de género están vinculados al poder, a la acción, ¿no? A lo macho. A lo macho, ¿no? Y a una masculinidad hegemónica, ¿no? Que está sustentada en el poder sobre el otro sexo, que es la mujer, ¿no? Y entonces ese poder se manifiesta incluso a la luz de la ruptura, ¿no?, de esos límites vinculados al consentimiento, de cómo tú me vas a venir a mí a decir que no, por favor, o sea, ¿no? Si todas quieren conmigo, ¿no? Si...
Entonces, eso me parece que es algo principal. Y el segundo elemento que ya refería hace un rato es el amor romántico, y que el amor romántico está asociado también a los mandatos de género. Que es una ¿no? creencia también. Y que es una creencia, y que desde chiquitas también nos enseñan a creer en el príncipe azul, ¿no? Y entonces ese amor romántico, y confundimos el acoso con el enamoramiento. Es que estoy tan enamorada que no voy a cansarme hasta que regrese conmigo, voy a hacer todo lo que yo pueda para que esté conmigo. Pero al hacer eso, bajo esta figura del amor romántico, de que yo la puedo conquistar, porque a mí cómo me va a llegar a decir que no, estoy violentando los límites de esta persona y le estoy acosando y le estoy violentando, ¿no? Entonces, para mí, algo pues que está ahí en estos discursos y prácticas estructurales es el género y el poder. Sí, siento que también el no aceptar que el no es no es algo que como estructura podría decirse desde lo patriarcal, imposibilita que desde nosotras siendo mujeres podamos poder acceder a ese consentimiento. Y creo que lo que mencionas es lo que sucede cuando el consentimiento no está surgiendo, cuando no es mutuo. Pero ¿nos podrías tú comentar, no sé, 3 ejemplos de cuando el consentimiento sí esté ocurriendo? Pues 3 ejemplos de cuando el consentimiento esté ocurriendo es cuando hay un diálogo en una relación sexoafectiva de hasta dónde queremos llevar esa relación, de qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que me gusta a mí, ¿no? Y hasta dónde. Pero a veces damos por hecho, ¿no? Que porque ya sucedió algo y entonces va a suceder otros imaginarios, ¿no? Como a lo mejor sexuales o sexoafectivos, pero ni siquiera es algo dialogado, ¿no? Y tiene que haber como una comunicación, ¿no? Claro. Como un diálogo. Ese sería como un ejemplo. Otro ejemplo es cuando se termina una relación, ¿no? Y la persona fue muy clara al decirte, ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero que me busques, ya no quiero que me escribas. Lo que me toca a mí desde la otra parte es respetar esa decisión, esa autonomía, porque esa autonomía es la libertad de la otra persona, porque si yo no la respeto estoy trastocando su libertad. Ese sería, por ejemplo, otro ejemplo del consentimiento. Y no sé, otro ejemplo más es cuando una persona, ¿no? Con la que quiero salir, pues no sé, o sea, llegamos a esos acuerdos de salir, de hasta dónde va esa relación. O sea, yo creo que los ejemplos están en la comunicación y en que los acuerdos son entre las dos partes. Claro. No es el deseo solamente de una persona. Y algo fundamental en las relaciones sexoafectivas, y quiero reiterar, es el tema del deseo. Así es. Porque a veces justo el deseo está ligado a estos mandatos de género, de lo que toca hacer, ¿no? Y en realidad no hay deseo. Claro, creo que pues todo lo que has comentado ha sido no tan solo interesante, sino bastante rico en el sentido de la información que proporcionas para nuestros espectadores y oyentes. Y para finalizar, pues me gustaría que nos dieras un mensaje desde la Defensoría Universitaria a nuestro público sobre este tema. Pues yo creo que el mensaje que daría es, 1, la importancia que tiene el ejercer y el vivir nuestros derechos humanos, nuestros derechos universitarios sin miedo, que es un proceso, pero que tenemos que hacerlo, que tenemos que ejercer y defender esos derechos, ¿no? Y eso implica poner límites, ¿no? En todas las relaciones, en todos los ámbitos de la vida. 2, la importancia del respeto, de no trastocar el espacio o la privacidad o el espacio de las otras personas. Aprender a respetar la determinación de las otras personas es crucial. Y 3, no acompañar el silencio. O sea, si estamos observando en la comunidad universitaria que está sucediendo alguna situación de acoso, de hostigamiento, de violencia, no nos quedemos callados, porque al callarnos estamos contribuyendo a que esa violencia se agrave o se repita. Entonces es importante actuar, es importante hablar, es importante buscar ayuda, es importante acompañar a la otra persona. Esos serían los 3 mensajes que daría. Te agradezco muchísimo, Ro, por este espacio de conversación, un espacio seguro para que también nuestros espectadores y oyentes puedan entender el significado del consentimiento y cómo aplicarlo, que creo que es más importante saber cómo aplicarlo que simplemente saber qué significa. Les agradezco mucho por habernos escuchado y acompañado. De nuevo, muchas gracias, Ro, por estar en este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes, MU Iberopue, y que si necesitan alguna ayuda o consultoría pueden acudir a la Defensoría de Derechos Universitarios ubicada en el B003. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.